Sí, a propuesta de España, las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea centrarán las prioridades legislativas de las autoridades comunitarias hasta las próximas elecciones europeas que se tienen que celebrar el año que viene. La intención de la Comisión Europea es la de reducir las cargas administrativas de las pymes, especialmente las transfronterizas y también sus costes tributarios. Y es que explican desde la Comisión que proporcionalmente son más altos de los que pagan las multinacionales. También tienen el objetivo de recortar de 60 a 30 días el plazo máximo de pago a proveedores, tanto en el caso de organismos públicos como privados. Meter mano en la fiscalidad de las pymes es una buena medida, además de necesaria desde hace tiempo, a juicio de Christoph Kandler, profesor en la Universidad Carlemany. El tema de la fiscalidad en Europa es una muy vieja historia. La Comisión Europea intenta desde hace muchísimos años armonizar la fiscalidad. Se ha armonizado el mercado de capitales, la libre circulación de mercancías, de personas, pero la fiscalidad, siempre ha sido un tema muy complicado porque hay muchísimas estrategias de muchísimos países y muchísimos intereses implicados y a mí me parece una muy buena medida. Una medida impulsada desde nuestro país que va a ser uno de los grandes beneficiados. Y es que recordemos que el tejido empresarial español cuenta con un 98% de pymes y micropymes. Explica el experto que cuando estas iniciativas se pongan en marcha, estas empresas van a poder internacionalizarse a nivel europeo de forma más sencilla e incluso casi automática. Es una medida que va a favorecer sobre todo países del sur, como puede ser España, Portugal, Grecia o Italia, que tienen, por un lado, un índice de fraude fiscal o de economía sumergida y también un tejido empresarial basado en pequeñas y medianas empresas que muchas veces no salen de su país de origen porque es muy complicado hacer negocio fuera de su base natural. Y yo creo que estas medidas van en la buena dirección. El plan tiene como objetivo que las pymes puedan calcular su base imponible conforme a las normas del país donde tienen su sede y presenten una única declaración de impuestos en ese país. Ese estado tendría después que aplicar el tipo impositivo de los estados donde tenga establecimientos la pyme en función de la actividad que haya realizado en cada uno, recaudar impuestos y transferir el montante correspondiente a las respectivas haciendas nacionales. Por otra parte, Bruselas prevé endurecer las medidas para elevar la presión fiscal a las multinacionales y combatir la evasión fiscal. Y estas medidas, yo diría que es un conjunto de muchísimas cosas. Primero, se intenta subir la tasa de imposición de las grandes multinacionales que, por su tamaño, pueden escapar muchas veces al impuesto o optimizar fiscalmente sus cuentas de resultados. Y aquí está la propuesta que se hizo a través de la OCDE de armonizar y tener una fiscalidad mínima del 15% para estas grandes multinacionales. Por lo tanto, con mecanismos complejos para poder compensar algunos países que reciben estas multinacionales y países donde estas multinacionales venden muchísimo. Por lo tanto, es un mecanismo que me parece muy justo porque evita este dumping fiscal por parte de países y por parte de grandes empresas frente o en contra a la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
Otra de las propuestas estrella propone introducir penalizaciones automáticas para empresas públicas y privadas que tarden más de 30 días en pagar una factura emitida por una pyme sin ningún tipo de excepción. El plazo hasta ahora era para esas excepciones de 60 días y es que actualmente solo un 40% de las facturas se abonan a tiempo, según el análisis que ha realizado la propia Comisión Europea, siendo las administraciones públicas y las grandes empresas precisamente las pagadoras que más tardan. Nos explica Candler que aunque el proceso va a ser arduo, ya se han dado pasos en esta dirección tanto en Estados Unidos como en Europa a nivel normativo y por lo tanto no se parte de cero. Yo diría que hay muchísimos pasos previos que permiten justamente romper estas dificultades del pasado. Primero, se puso en marcha, en Estados Unidos la normativa FATCA, y en Europa, la normativa CRS, donde los países o las administraciones fiscales de estos países se pasan información y esto, evita fraude fiscal. También hubo esta firma por parte de 134 o 36 países en el marco de la OCDE para justamente ponerse de acuerdo para una tasa de imposición mínima del 15% para estas grandes multinacionales. Y ahora toca, básicamente el tema del IVA. Para entrar en vigor, las propuestas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y también por cada uno de los países miembros de la Unión Europea por unanimidad.